Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, amén, gloria a Dios. Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo, y danza al Rey que viene pronto. ¡Qué felicidad! El corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad al corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Díganselo, hermanos. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Amén, gloria a Dios. Me das un segundo, Mark. Give me a second, Mark. Quiero leer a ustedes, hermanos, en la segunda de Samuel, capítulo 7. Escuchen lo que dice el rey David, ¿ok? Ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carga y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel. Los pastores de mi pueblo, Israel, nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Hermanos, el Señor es el Dios del Altísimo. El pueblo de Israel va a gritar Hosana como estamos gritando nosotros, porque Él es grande. Él es grande. Y aquel Dios grande, creador del universo, ahora mora en ti y en mí, para que su pueblo se goce en alabanza en el nombre de Jesús. Mark, can you put the second one, Mark? Vamos a alabar a Dios como si estuviéramos en la presencia de Dios en el cielo, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a gozarnos, amén. Oh Dios, Dios, aleluya. Me gozaré en tu presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré. Hey, me gozaré en tu presencia, oh Jehová. Con todas mis fuerzas. Oh, me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová. díganselo, hermanos. Cantaré una alegre danza. Aleluya. Ante Él, hermanos. Una alegre danza. Me gozaré. Gloria a Dios. Me gozaré en tu presencia, Jehová. Díganselo, hermanos, quiero escucharlo. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza me gozaré. Gloria a Dios.
Una vez más. Antes. Díganselo, hermanos. Me gozaré. Amén, gloria a Dios. Y con gozo. I want to hear you. Gloria a Dios. Quería escucharlos, hermanos. Sigan cantando, sigan alabando al Señor. Gloria a Dios. Escuchen esta alabanza, hermanos. ¿Van a gritar o no van a gritar? Gritará. Díganselo, hermanos. De bocina. Peleará, peleará, peleará. Como las paredes de Jericó, hermanos. Las trompetas, gritará el pueblo, gritará. Prepárate a gritar, hermano. Con sonido de bocina, peleará, peleará, peleará. Gloria a Dios, hermanos. Griten, hermanos, al Señor que nos escuche. Desde aquí hasta el cielo, amén. Grita, grita, oh Israel, grita, 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 oh Israel, grita, 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 oh Israel, grita, 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 oh Israel. Díganselo, hermanos. Caerán los muros de Jericó, caerán los muros, caerán los muros, caerán los muros de Jericó. Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará. Con sonido de bocinas, peleará, peleará, peleará. Al sonar las trompetas, aleluya, con sonido de bocinas, peleará, peleará, peleará. Una vez más, hermanos, grita, 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 oh Israel, grita, 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 oh Israel, grita, 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 oh Israel, grita, 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 oh Israel. Gloria a Dios, hermanos. Caerán los muros de Jericó. Díganselo, hermanos. Caerán los muros. Amén, gloria a Dios. Grita, grita, oh Israel. Grita, 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 oh Israel. Grita, 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 oh Israel, grita, 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 oh Israel. Escuchen lo que sigue, hermanos, gócense en el Señor. Díganselo, hermanos. Yeah. Él es, hermanos. Aleluya. Otra vez, hermanos. Tú eres el Alfa y Omega. Tú eres el Alfa y Omega, tú eres el Alfa y Omega, principio y fin. Te exaltaré, te alabaré. Díganselo, hermanos. ¿En dónde? En las naciones. Te exaltaré, te alabaré. Te proclamaré en
las naciones. Tú eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. Aleluya. Una vez más. Gloria a Dios. Tú eres el alfa y omega, principio y fin. Exáltenlo, hermanos. Te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones. Te exaltaré, te alabaré. Díganselo, hermanos. Aleluya. En las naciones, una vez más. Te exaltaré, te alabaré. Gloria a Dios. Te proclamaré. Aleluya. En las naciones, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré. En las naciones. Aleluya, hermanos, vamos a gritar en el nombre de Jesús, que Él nos está escuchando en el cielo, hermanos, grítenle. Nosotros somos el pueblo de Israel, amén. Grita, 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 oh Israel. 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 Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Él es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar alabanza, hermanos, como el Señor le dijo a Marta que María había escogido lo mejor, era estar a sus pies, amén. Gloria a Dios. Amén, te alabamos, Jesús. A tus pies arde mi corazón. Gloria a Dios. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Díganselo, hermano. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Díganselo, hermanas. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,
que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Aleluya. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A ver, hermanos. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Una vez más, hermanos. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Nosotros alabamos a Dios, hermanos, porque hemos creído en el nombre que ha sido a todo hombre por el cual podemos ser salvos. Amén. Es en el nombre de Jesús. Vamos a alabar ese nombre, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién lo cree, hermanos? Dice la palabra que no hay ningún otro Dios como nuestro Dios. Amén. Nadie como Él, hermanos. A Marco Barrientos. Él es grandioso, glorioso y misericordioso. Gloria a Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria a Dios. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Si lo creen, díganselo, hermanos. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Díganselo, hermanos. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Él es bueno, hermanos. Y es digno de toda alabanza y toda honra, hermanos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Díganse, hermanos, Dios eterna.
Gloria a Dios. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios Jesús. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, bueno, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Aleluya. Y es digno, díganselo, hermanos. Pueden honrar a nuestro Señor con alabanza. Aleluya. Aleluya. Díganselo, hermanos, díganselo. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya. Él es bueno, hermanos. Es un privilegio, hermanos, postrarnos en la presencia de Dios en alabanza. No nomás en alabanza de gozo y regocijo, hermano, pero en adoración, porque Él es bueno. El hermano Jorge, yo tenía mucho que no escuchaba esta alabanza y nos la presentó con el hermano Mark y cuando la estaba escuchando, se engruesa la garganta, hermanos, porque Él es bueno, es nuestro Dios, es nuestro Salvador. ¿De quién nos salvó? Vamos a hablar el día de hoy, hermanos, con la escritura. Los niños pueden ir con Francis y con Ceci. Estamos hablando, hermanos, en la escritura de Daniel, ¿verdad? Vamos a cubrir un poco, porque la semana pasada, hermano, le estaba yo compartiendo, ¿verdad? Que en esta escritura, hermanos, hubo una transición, ¿verdad? Hablamos de cuando Daniel era jovencito, cómo él agarró entrenamiento mediante a su fe, en el capítulo 1, a no indulgirse en las delicadecias o en los manjares del rey Nabucodonosor, hermanos. Yo no quiero saber o escuchar de ninguno de nosotros cuando alguien nos presenta algo, alguna delicadeza, algo que es un manjar, que no deseemos con el corazón y la carne de ser parte de aquellas delicadecias. Mas él, debido a lo que había sido crecido, dijo, yo no voy a ser parte de eso, Señor, ponnos a prueba, ¿verdad? En el capítulo 2 hablamos de la interpretación. Él dijo claramente que la interpretación de los sueños le pertenece a Dios. Él solamente estaba comunicando al rey Nabucodonosor el mensaje de salvación. Dios le había dado un nivel de percepción y de inteligencia a más no poder. Mas él nunca se presentó con altivez ante el rey, porque él entendió en el capítulo 3 que lo que él recibía era revelación. Hermanos, esa es la palabra de Dios. Primeramente te pone en entrenamiento, porque estamos hablando de caminando en el camino, ¿verdad? Que es la serie que hemos estado nosotros platicando. Entonces, hermanos, una vez que nosotros empezamos a comprender, porque estamos llegando a la transición, les dije el capítulo 5 y el 6 van de la mano, ¿verdad? Porque es el cambio. En el capítulo 1 estábamos hablando del entrenamiento, la interpretación en el capítulo 2, la revelación en el 3, en el capítulo 4, ¿ok? Vimos el arrepentimiento del rey Nabucodonosor. Cómo primero se presentó hablando como creyente en el principio del capítulo y al final dijo, yo alabo al Dios que vive, al Dios de Daniel, al Dios de los israelitas. En el capítulo 5 hablamos de la advertencia que hay mediante el mensaje de Dios, puesto que miraron la mano salir y el hombre aquel, en vez de postrarse ante el Dios que vive, no quiso y esa misma noche murió.
Hay advertencia, hermano, en el caminar. Presten atención, hermanos, que el siervo Daniel, ¿verdad?, era escogido por Dios al igual que ustedes. Nosotros vamos a experimentar en ocasiones ciertas revelación, cierta disciplina, para agarrar buen entrenamiento. Vamos a comprender cómo interpretar la Escritura. Hermanos, todo el tiempo va a ser para la gloria de Dios. Vamos a recibir revelación. Dicen las Escrituras que en los últimos días los jóvenes tendrán sueños y profetizarán y tendrán revelación. Hermanos, cuando vino Jesús, comenzaron los últimos días. Y no hay una persona que no se inunde en la palabra, que no reciba revelación por parte del Espíritu de Dios, para atraer a otros, como en el capítulo 4 lo hizo el profeta Daniel, a arrepentimiento. La semana pasada hablamos que el Señor decía que cuando empezó a su ministerio, decía: arrepiéntanse y regresen a Dios. Ese fue el mensaje de los profetas, ese es el mensaje de los apóstoles, es el mensaje que uno como siervo de Dios sigue comunicando, especialmente como dijimos ahorita en la alabanza, sobre todas las naciones, hermanos. Pero hay algo especial en el capítulo 5 y en el 6, ¿ok? Que en el 5 hubo una advertencia. En el 6 va a haber prueba, hermanos. Toda aquella persona que quiere caminar con Dios, después de un tiempo, vamos a verlo, hermanos, porque el profeta Daniel, ¿qué creen que van a hacer con él ahorita? Lo van a poner en el foso de los leones. Él ya era grande de edad, hermano, les dije la semana pasada, mas aún su fe estaba siendo probada. Y va a traerle, fíjense, hermanos, ¿les acuerdan que en el capítulo 4 dije que había escritura que hablaban del profeta sobre Nebuchadnezzar mediante la profecía? Y les dije que hablaban de Darío, o sea, vamos a hablar en el final del capítulo ahorita de Ciro, ¿verdad? Ciro le dio la posición de reinar en Babilonia a este rey, Darío. Por eso decía yo que había una transición de tiempo. Ya Daniel ya está grande de edad, hermanos, y su fe va a ser puesta a prueba. Y en la prueba yo oro en el nombre de Jesús para que recuerden los otros capítulos de lo que hablamos de cómo se entrena a la persona a sobrellevar la indulgencia. Vamos a hablar de la interpretación en el capítulo 2 de la Escritura, de la revelación que los profetas tenían, la tienen ustedes por mediante el Espíritu de Dios. Vamos a hablar de la advertencia. Porque todo el tiempo, hermanos, en el capítulo 6 vamos a hablar de la gente que se para en contra de su caminar de ustedes en la fe. El hermano Matt estaba hablando ahora también algo parecido. Se fue a Mateo, escritura que también iba a tener en mis notas. Quiero que entiendan que cuando el Espíritu está hablando, yo me gozo, hermanos, cuando alguien está predicando y el Espíritu está conectado en mensajes similares. Porque eso no es solo espíritu, el mensaje no va a cambiar, bien sea en inglés, en coreano, en chino, en español, lo que le pongan. Es un espíritu y es un mismo mensaje. Entonces, quiero que entiendan la prueba, hermanos, de este hermano en la fe, porque como les dije, el eslogan de nosotros, hermanos, en Amos capítulo 3, el hermano más me preguntaba, hermanos, que cómo lo relacionaba yo el versículo 3, ¿verdad? Y les dije yo, es que en el Amos capítulo 3 está hablando el Señor de algo grande que va a pasar a la gente escogida. Y a todo aquel que se arrepiente, recibe y puede ver la gloria de Dios en su tiempo. No en el tiempo de nosotros, en el tiempo de Dios. ¿Verdad? Cuando tú terminas el capítulo 3, te das cuenta del mensaje de Amos, el profeta. Y no quiero saber la gente, yo los llevé a ese capítulo, hermano, porque les vuelvo a repetir, cuando uno predica, hermanos, lean en lo que uno está refiriendo, para que vean ustedes con sus propios ojos la grandeza que hace Dios
para comunicar las maravillas y las obras de Dios a los demás. Entonces, pueden dos caminar, ¿verdad? Sin antes ponerse de acuerdo. No es coherente, hermanos. Caminar en sentidos opuestos no es coherente. Por eso es que les traigo yo ese mensaje de esa manera, porque quiero que entendamos, hermanos, la escritura que vamos a leer el día de ahora, que es en Daniel capítulo 6 del 1 al 5, y vamos a comenzar, hermanos, a leer mediante la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice así, el capítulo 6, ¿verdad? Versículo 1 dice: Darío el Medo decidió dividir el reino de 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión, de su fe. La palabra de Dios, hermano, les dije que el capítulo 6 va a haber prueba. Entiendan la revelación de la palabra de Dios. La invitación en Daniel, porque cuando entramos al capítulo 7, ya nomás va a empezar a hablar ahora de sus visiones, que el Señor le va a traer revelación de las cosas que nosotros estamos viviendo y las que van a estar por llegar. Cuando ustedes me pidieron que les hablara de profecía, hermano, decía, no hay mejor libro. Aquí no estoy diciendo que Isaías y los demás profetas no traen revelación, sí. Pero los tiempos de los que hablan ellos en conjunto con Daniel van en Apocalipsis. La palabra en Apocalipsis dice que bendecido es la persona que lee el libro de profecía. ¿Por qué bendecido, hermanos? Quiero que entiendan, hermanos, que hoy en día, por desgracia, ¿verdad? Hasta una extensión, la gente al hablar de bendición piensan algo beneficioso, piensan de algo que van a exaltarlos a uno mismo, y sí, pero la bendición, hermano, más grande que yo he conocido en la palabra de Dios es el ser quebrantado por lo que el corazón de Dios es quebrantado. Que la gente rechace el mensaje de salvación, que no tiendan a enamorarse de Dios con un amor desenfrenable, y que nomás hablen como Nabucodonosor la lingüística de cristiano y no pongan en acción la revelación y la convicción que nos trae el Espíritu de Dios a todo aquel que ha clamado su nombre. Cuando entremos al capítulo 7, 8, 9, 10 y 11 y 12, es lo que va a traer una desesperación en nuestros corazones y en nuestras almas de tratar de sacar a aquellos que están yendo en peligro del fuego del infierno. Es incontrolable el postrarse en la presencia de Dios y orar especialmente por los amados de nosotros, nuestros familiares. Yo estoy avanzando en la serie, hermanos, porque es bien esencial que yo les comunique esto. Entre más sepas el principio
el presente y el final de las cosas. Ahorita cantamos una alabanza que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Hay algo entre medio, hermanos, del principio y del fin, que es tu fe. Que vas a vivir por fe y no por vista. Es lo que enseña. El principio te enseña el temor del Señor, la reverencia a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. El final, la promesa, la esperanza, la misericordia de Dios. Hablamos la semana pasada en Hebreos capítulo 13, lo vamos a volver a tomar posiblemente el día de ahora, hermanos, el 12 y el 13. De tanto hermano en la fe que murió con esa esperanza, con aquel anhelo. En Oseas capítulo, ahí lo tienen en inglés, en el 6, le hablamos la semana nosotros en el día de la Pascua. Dice, en el tercer día, Él nos resucitará, nos levantará. Oseas murió con esa misma esperanza que tenemos nosotros, hermano, que tiene el hermano Daniel, a pesar de la prueba, de que nuestro final no es como el final que el mundo representa, es nuestra eternidad. Les leí la semana pasada en Corintios. ¿Recuerdan que cuando estamos aquí en el cuerpo estamos ausentes? Que pronto estaremos con Él. La misma mensaje de Oseas, en el mismo mensaje del apóstol, en el mismo mensaje de uno, que aunque sea la prueba, hermanos, vamos a pararnos a posicionarnos, que es la siguiente serie que vamos a predicar después del camino, va a ser posicionarse. Como todo buen soldado de Cristo. El imperio babilónico, Dios es el Dios de los ejércitos, y el ejército de Babilonia en el tiempo de ellos era inquebrantable. Si te vas a los romanos, lo ejercieron y lo perfeccionaron, imitando al ejército de Babilonia. Pero ninguno de esos ejércitos, cantamos otro cantito de las paredes de Jericó, ¿verdad? Si supieran la historia, hermanos, los que la conocen, dijo el Señor, no es ni por poderío, ni por ejército, ni por su Santo Espíritu. Les dio indicaciones cómo iban a tumbar las paredes. Cayeron con un grito, una trompeta, para que la gente vea que Él es el Señor de los ejércitos. Y quiero que sepan que a ese ejército pertenecemos nosotros, al celestial. Es la gloria de Dios. Va a haber pruebas, sí, va a haber. Si ustedes miran en el versículo 3 que le tengo ahí, hermanos. ¿Dónde dejaron mi teléfono aquí? Ahí tengo mis notas. Ya estoy igual que el hermano Mateo, el otro día trajo el mensaje y se le quedaron sus notas en su casa. Los que no alcanzan a ver la nota en la pantalla por eso. Pero está bien, hermanos. Lo que les quiero comunicar en el versículos del 1 al 6, miren en el versículo 4 dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera de que Daniel conducía los asuntos del gobierno, ¿verdad? No encuentra nada. Hermanos, quiero que comprendamos que no es el ser humano que viene en contra de ti. Este es un nuevo reinado, ¿da? de los medos. Ya el reinado de Babilonia decayó. ¿Por qué decayó? Vamos a leerlo ahorita en Jeremías, hermanos. Vayamos a Jeremías, ¿verdad? Capítulo 27. Creo que dice ahí, ¿verdad? Fíjense en lo que les dije la semana pasada, hermanos, ¿verdad? Porque les dije, voy a traerles en las semanas que vienen en donde hablan de Nabucodonosor. El hermano Mateo estaba hablando de que en el capítulo, creo que utilizó el 13 de Romanos, que todos los gobernantes establecidos fueron por Dios.
capítulo 27 de Jeremías. Si alguien me acompaña ahí rápidamente, fíjense en lo que va a hablar la escritura, que les dije yo. Lo que les quiero anunciar el día de hoy, hermanos, es la transición que hay en la escritura. Hay cambio, hay tiempo. Aunque los profetas lo hablaban a lo porvenir, muchos de ellos dicen la escritura, hermanos, que no hablaban para sí mismos, sino para el beneficio de nosotros. Ellos seguían predicando con la esperanza, obviamente, de ver la gloria de Dios en su vivir, en su tiempo. Pero en ocasiones, hermano, uno habla mediante el Espíritu y el completamiento pasado al tiempo. Del versículo 2 al 9 dice ahí, hermanos, dice: esto me dijo el Señor, haz un yugo y átatelo en el cuello con correas de cuero. Luego envía un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón a través de sus embajadores que han llegado a visitar al rey Sedequías en Jerusalén. Dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. ¿Se acuerdan del mensaje de la semana pasada que eso mismo repitió Daniel? El señor rey Baltasar, estas cosas usted ya las sabía. Su antecesor lo dejó escrito en la ley babilónica. Les dije la semana pasada que muchos pensaban que es su padre, y dije es su tatarabuelo, si ustedes quieren. No es tanto si era hijo de Nebuchadnezzar o era nieto o bisnieto. La cosa es que era parte del reinado de Babilonia y su antecesor, su antepasado, había hablado de esto. Le dijo Daniel, todo es de él y le da el poderío a quien él quiera. Y eso fue lo que repitió después que creyó Nebuchadnezzar, las mismas palabras, hermanos, mediante el Espíritu. Por eso me gozaba con el hermano Mateo hace ratito. Dice: ahora entregaré estos países al rey. ¿A quién dice ahí? Fíjense, hermanos, les dije la semana pasada, vamos a ver, como les estaba yo comunicando, dónde habla en la profecía de esta estadía de los israelitas que fueron en cautiverio a Babilonia. Cuando nosotros nos ponemos a sumergirnos en la palabra de Dios, no hay contradicción, hermanos. Ustedes pónganse, yo constantemente les digo, ¿verdad? Les dije ahorita, tu corazón va a cambiar por almas que están en peligro del infierno. El hermano Jeremías le consideran el profeta llorón, porque con lágrimas y con sufrimiento y con anhelo predicaba este mensaje, y su pueblo, su gente, endurecía su corazón. Va a haber prueba que la gente que usted le comunica el mensaje van a buscar una falta de percepción de la escritura, que la están malentendiendo la escritura, que a lo mejor nomás es tu entendimiento, pero hermano, aquel que es fiel no le van a encontrar nada, ninguna falta. Presten atención, dice al rey Nebuchadnezzar, dice en la escritura, ¿verdad? De Babilonia, quien es mi siervo, he puesto todo bajo su control, aun los animales salvajes. Todas las naciones le él a su hijo. ¿Y a quién? ¿Quién era Beltasar? Que hablamos la semana pasada. Ya ves que no era su padre, aunque mucho hermano teólogo le consideran que era el hijo de Nebuchadnezzar. Les dije yo la semana pasada, no, hubo otro. Su nombre era Nadino, que nomás reinó por 2 años. Después entró Beltasar. Ahí está la profecía. Les dijo, hermanos, ¿verdad? Dice, y su nieto, ¿verdad?
hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. ¿Ya ven la transición que hablamos la semana pasada, hermanos? Dejamos a Nebuchadnezzar y a Belsasar y entró el reino Medo y el reino que viene por delante de Persia. Hermanos, quiero que entiendan esto. ¿Por qué me fui a la segunda de Samuel? Hace ratito. Que el rey David estaba en una conformidad para fincar un templo, que ella tenía su palacio. Van a tener que salir de su zona confortable en ocasiones, hermanos, y caer al foso con los leones. En otras palabras, su fe va a ser puesta a prueba constantemente. Pero aquel que es fiel, mi hermano, mi hermana, no les van a encontrar nada. Nada les van a encontrar. La fidelidad e integridad para con el Señor trae bendición. Obviamente, ¿a quién le quiere gustar estar con esos gatotes tan grandes? Chance que un rasguñito te pegue. No le pasó nada a Daniel, hermanos. Hoy en día estoy hablando la palabra de Dios a cuestión de los tiempos, como lo habló en los capítulos anteriores Daniel. Que cuando el rey le decía, interprétame esto, le pertenece al Señor. Lo único que él comunicaba, hermano, era lo que él había aprendido desde pequeño, y su fe estaba bien enraizada, bien posicionada, inmovible y fiel a Dios. Aunque le pusieran el oro y la plata y los bronces y lo que le pusieran la cadena y las ropas púrpuras, él dijo, guárdeselas, rey, déselas a otro. Pero entonces le voy a decir lo que dice el Señor. Obviamente la recibió. ¿Por qué la recibió? Porque, como les dije, todo esto lo hizo Dios, y Dios nos enseña en su palabra a someternos a las autoridades y a orar por los que están en autoridad. Eso es lo que enseña la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que sus tiempos sean completados. Todo el control lo tiene Dios, mi hermano, mi hermana. Todo el control lo tiene Dios. Ahora vamos a brincar donde habla. Les dije ahorita de Ciro, porque vamos a cerrar con este versículo, en este capítulo del rey de Persia. ¿Por qué la transición? Porque después de Daniel, después de este acontecimiento, hermano, te vas a Esdras, y te vas a Nehemías, y te vas a todos estos profetas, y hablan de la reconstrucción del templo. Por eso que viene la serie de posicionarnos a construir el templo. Ustedes son piedras vivas construyendo un templo santo para Dios. Y les voy a llevar una escritura, mis hermanos, en los tiempos por venir, donde habla del templo que hablamos ahorita en Samuel, que fincó el hijo de David para el Señor. Ni un cincel se utilizó en el lugar donde el templo fue edificado. Ni un cincel, ninguna herramienta, para que la gente no se jactee. Ni rey David ni rey Salomón, el templo lo fincó el Señor, a la semejanza del que está en el cielo. Entonces, vamos a ir a Isaías ahora, hermanos, si me acompañan a Isaías, capítulo 44. Vamos a hablar del rey Ciro. Hermanos, el motivo que yo les quiero comunicar de esto es porque quiero que comprendamos la transición del rey de Babilonia al rey Darío, al rey Ciro. Y cuando entremos a las posiciones vamos a hablar de Artéxerxes. Es una hermosura la escritura, mis hermanos, cuando empezamos a buscar la unción y la guía del Espíritu de Dios, que hablamos hace 2 semanas, que el Espíritu de Dios te va a llevar a toda verdad y a toda vida. Que no vas a ocupar a un predicador como yo que te diga ven y conoce del Señor, que nos vamos a gozar en el Espíritu, conociendo de la palabra de Dios y compartiendo las grandezas de Dios. Amén. En el versículo 24 al 28, en el capítulo 44 de Isaías, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Miren, hermanos, esta es una promesa porque va a hablar de Ciro, el siervo de Dios. Acá en Nebuchadnezzar era el siervo de Dios. Quiero que comprendan esta escritura, que aunque era un rey mundano, Dios lo estableció. ¿Para qué? Para traer disciplina a los creyentes, al pueblo escogido.
Hermano, la palabra nos dice que no desprecie la disciplina del Señor. Va a haber ocasiones que en la prueba van a ponerte a prueba la disciplina que tenía Daniel a no comer los manjares y comer pura legumbre. Va a haber disciplina, va a haber entrenamiento. Es lo que le estaba hablando hace ratito de los capítulos. Vas a recibir revelación, vas a recibir interpretación, vas a recibir la guía del Espíritu de Dios. Ahora en el capítulo 44 de Isaías, versículo 21, le puse en la nota, ¿verdad? 24. Del 21 para abajo hablo de la restauración de Jerusalén, hermanos, pero quiero enfocarme en el versículo 24, ¿verdad? Dice, esto dice el Señor, tu Redentor y Creador, yo soy el Señor que hizo todas las cosas, yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? ¿Verdad que es parecido a Jeremías? Todo es del Señor. Si te vas a Samuel, que les leí ahorita cuando estábamos en alabanza, vas a ver lo que el rey David estaba proclamando. El mismo mensaje, la misma enseñanza, lo mismo que estamos hablando hoy en día, miles de años después del tiempo de los profetas. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Escuchen la grandeza de Dios, mis hermanos. Dice, expongo a los falsos profetas. Me brinqué un versículo, ¿verdad? Ok. Expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. ¿A dónde fue Beltasar? ¿A dónde fue Nabucodonosor? Fíjense, hermanos, ¿por qué el profeta Daniel tenía un poquito de especialidad con los gobernantes? ¿Tú crees que era porque su propia manera de vivir o su propia manera de entender las cosas, él era fiel a Dios, primeramente? Por eso no le encontraban nada de que poderlo acusar. Él sabía, le daba toda la honra y toda la gloria a Dios. Cuando vio la mano escribir en la pared, que te voy a decir lo que quiere decir aquí. Mené, Pérez, Mené y Racín. Te voy a traducir estas cosas en su idioma de la nación de Israel, que era arameo. Les dije la semana pasada, Dios te ha contado tu tiempo. La primera traducción. Tenemos un tiempo limitado, mis hermanos. Cuando vino Jesús, empezaron los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. La segunda traducción es, te puso a la balanza, a la medida, no la llegaste. Fue la advertencia que le dio. Y Parsin, dividido. Dividido está tu reino y esta noche morirás. Y se le entregó al reino de los medos. El rey de Medo, hermano, estaba con los sirios, con los de Persia, que es ahora Persia, o que es ahora Siria, que diga, con los pérsicos. Y Ciro, lo vamos a ver ahorita aquí, la profecía parecida cuando habló de Nabucodonosor. Estaba en el norte de Isaías predicando a Israel, Jeremías en el sur. El mismo mensaje, mis hermanos. El mismo mensaje. ¿Con qué motivo? Escuchen lo que dice aquí. Dice, hago que los sabios den malos consejos. ¿Se acuerdan la semana pasada que lo llevé a los proverbios? Y así demuestro que son unos necios. Sin embargo, yo cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos, le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado. Y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo restauraré todas sus ruinas. Cuando hable a los ríos y les diga, acérquense, se secarán. Séquense, se secarán. Cuando diga de Ciro, presten a este versículo atención, que creo que con lo que vamos a cerrar el día de ahora. Este es Isaías hablando del rey Ciro años antes de que este hombre fuera rey y naciera. Presten atención, dice aquí, cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta, él hará lo que yo digo, él ordenará que reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo.
Por eso le dije la semana pasada que había una transición en el capítulo 5 de Daniel. Vamos a entrar a la promesa de Dios y a lo que Él profetizó lo va a llevar a cabo. Y Daniel, fiel siervo de Dios, le está comunicando este mensaje a los que estaban en cautiverio. A los que estaban sus fe poniéndose en prueba. No desmayen, sean valerosos y valientes. ¿No nos dice así la palabra en Jueces y en Éxodos? En Deuteronomio por igual. Sean de valor, sean valientes, posiciónense. ¿Ven cómo le estoy dando yo a la serie de las series que están por venir? Cuando tú estudias la palabra, hermano, tu fe es puesta en la palabra de Dios, no en lo que predico, en la palabra de Dios. Y él está hablando de Ciro años antes de que este hombre ni cuando fuera a ser rey. Y va a construir, una de las escrituras que vamos a ir va a ser a Esdras y a Nehemías, para que vean la grandeza de Dios, cómo lo que él dijo se llevó a cumplir. Cuando le dijo a Nabucodonosor, los voy a llevar a cautiverio hasta el tiempo que sean de ellos, hasta con su nieto. Después se lo voy a dar a los medos y a los de Persia. Va a entrar el rey, ahorita les dije su nombre, el rey Jerstasis, en inglés se da, no puedo recordar en español, pero va a hablar de este rey que deja que el templo sea afincado y le presta los medios a Nehemías, porque estaba con un corazón palpitándole de que la casa de Dios estaba desolada y sus tierras no crecía nada, y tenía aquel clamor en su mente y en su corazón por el pueblo de Dios. Dios todo el tiempo está buscando una persona que sea leal y fiel a Él, para que su palabra sea escuchada, sea salida de su pecho y de su corazón, y que la que estén oyendo sean recordados de las grandezas de Dios, de las promesas de Dios. Entonces por eso fue que los llevé a esta escritura que dice: cuando diga de Ciro, Él es mi pastor, sin falta Él hará lo que yo digo, Él ordenará, reconstruyan Jerusalén, y dirá, restauren el templo. Esa fue la transición que estamos viviendo en el capítulo 6, porque la prueba antes de todo esto va a llevarse a cabo, y el Señor va a llevar a Daniel a diferente estadía de nivel de su fe. Va a haber visiones que lo van a aterrorizar, va a decir, santo Dios, y su corazón va a ser tan quebrantado por el pueblo de Israel. Hermanos, les vuelvo a repetir, él está siendo un ejemplo al pueblo que ya estaban captando las costumbres de Babilonia y de los persos y de los medos. Como todo el tiempo ha sido la historia, siguen tropezando con la misma piedra, y esa roca con la que tropiezan es Cristo. Por la rebelión de no hacerle caso a su palabra, la gente sigue tropezando con la misma roca que de generación a generación a generación a generación se les ha ido presentando. Pero todo el tiempo ha habido un remanente que no ha adoptado, que ha sido transformado en su manera de pensar, y que no se conforma como los del mundo, no más, sino que es renovado en su mente y en su pensar, para la gloria de Dios, ¿verdad? Regresemos a Daniel, hermanos. El primer punto que les traigo dice así, hermanos: el sabio, ¿verdad? La sabiduría de Dios siempre es revelado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque constantemente yo les recuerdo que no esperen a que uno les enseñe, que se sumerjan en la palabra, porque es el Espíritu el cual los va a llevar a toda verdad y a toda vida, mis hermanos. Pongan toda su confianza en Él. No fijen sus ojos en los hombres. Fijen sus ojos en Cristo Jesús, el autor y perfector de su fe. Él es el que los va a ser su maestro, va a ser su pastor, va a ser su enseñador, y va a ser su todo, en cuanto más se sometan ustedes a la escritura, a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 6 al 11. Así que
los administradores y los altos funcionarios. Y se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Voy a parar ahí nomás para explicarles quién es el rey Darío. Les dije hace ratito, por mediante del rey Ciro, este hombre fue entregada el mandato. Tenía que colaborar lo que había profetizado el profeta Isaías, para que todo lo que está escrito, lo que prometió Dios, se lleve a cabo. Y Daniel lo sabía, porque era bien estudioso. ¿Se acuerdan cuando vemos el capítulo 1? Al estudioso y al entendido le trae sabiduría. ¿Por qué nos invita a estudiar la palabra de Dios? Porque van a echar raíces profundas como las palmas. Y aunque venga el viento, nomás se van a doblar, no van a ser arrancadas de su estadía, de su fidelidad con Dios. Ahora dice Darío, ¿no? Versículo 7 dice: todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore, a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. No quiero que pierdan el contexto, mis hermanos. Por eso los llevé yo a los profetas de Jeremías y Isaías. Todo esto el Señor tiene el control, y todo esto pasó. No que los altos funcionarios estuvieran actuando porque eran bien inteligentes y le dejaron envidia a Daniel, que Daniel era más vivo. Daniel sabía lo que les acabo de leer, mis hermanos. Por eso era de su fidelidad a Dios. Él se dio cuenta que la profecía de Jeremías nomás iba a tener 70 años. Después de que se va a enfocar a ser parte del completamiento de esa promesa de Dios en la profecía. Se va a entregar por completo, ya a grande de edad, a ser parte de lo que se había escribido. Estos individuos pensaban que estaban actuando para el beneficio de ellos. Dice la escritura, mi hermano, que lo que él planeaba para mal, Dios lo hizo para bien. Hablando de José y sus hermanos, lo que ellos planeaban para el mal, Dios lo guardó para rescatarlos de la muerte segura que iban a poner en Judá. Amén. Entonces dice, versículo 9 dice: así que el rey Darío firmó la ley. Ni siquiera a ver, como Dios tiene el control, ni siquiera le dijo: ¿por qué yo soy el rey? ¿Por qué van a hacer lo que yo haga? Como se comportaba Nabucodonosor, que mataba a quien quería matar y que le daba el gobernante a quien se lo quería dar, y perdonaba a quien se lo quería perdonar. Él era el rey. Y Daniel, sabiendo que lo podía poner a muerte por estas cosas, se posicionaba en la fe. Va a volver a pasar aquí, hermano, va a haber prueba. Sépanse que todo lo que está pasando en sus vidas, mis hermanos, mis hermanas, Dios tiene el total control de todas las cosas. No volteen a la izquierda ni a la derecha. Ustedes saben el camino. Dice en Isaías 20, camínenlo. Van a escuchar una voz que les va a decir atrás de ustedes: tú sabes el camino. Por eso la serie de Caminando en el Camino. Caminen en el camino de la fe. ¿Verdad? Dice, así que el rey Darío firmó la ley. Versículo 9, qué grande es ese versículo. Versículo 10, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, mis hermanos, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Fíjense, hermanos, versículo 11 dice: entonces
los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. ¿Por qué la invitación a orar 3 veces con el Dios que vive? Les dije la semana pasada, ¿quién le dijo a Daniel lo que estaba pasando en la casa de Beltasar? Que había ido con los adivinos, si no fue el Espíritu de Dios. ¿Quién le dijo a Daniel de esta ley? ¿Se acuerdan la semana pasada que le dijeron que tenía una inteligencia sobrenatural? Que su percepción era tan elevada que la mamá le dijo, no se preocupe, rey, este muchacho que vino de Judá, a su antecesor, le ayudó. Daniel va a tener otra oportunidad más, hermano, de demostrar la fe ante el reinado del mundo. Ustedes tienen una oportunidad cada día de demostrar su fe con aquellos que están en el mundo. Todos los días es una oportunidad que Dios nos está dando para que reconozcamos, hermanos, que ha echado la pesa y estamos dando la medida. Y que la división que existe en mí es el mundo, pero con Cristo. En vez de muerte, vida nos dio. En vez de pesarnos como nos pesa el mundo, nos dio la gloria de Dios. Esto es lo que enseña la palabra, mis hermanos. La advertencia de la mano que Dios nos está dando aquí es que nos posicionemos en la fe, caminando en el camino de la fe, mis hermanos. Dice en Hebreos capítulo 12, va a haber prueba, va a haber ataques. Les dije cuando empezamos el mensaje, hermanos, va a haber prueba, va a haber ataques en su caminar en la fe, pero presten atención a este capítulo de Hebreos 12, hermanos, si me acompañan rápido a Hebreos. En el capítulo 12 dice así, en el nombre de Jesús. El 1 al 4, mis hermanos, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Póngase a pensar en lo que leí los profetas, cómo murieron, cómo José hablaba del tercer día, Joseas, cómo la gente anterior se estaban fijando en un futuro. Así como para ellos venía el reinado de Dios a reinar en el mundo, ese rey vino y está reinando ahora en toda vida que vivió o que vive como estos testigos de antaño, hermano o hermana. Fíjense lo que lo está hablando. Va a haber prueba, va a haber gente que quiere tropezar, hacerte tropezar. Ustedes fíjense en los ojos en el autor de su fe, el perfeccionador de su fe. Daniel no estaba haciendo nada nuevo. No estamos predicando para que hagan algo nuevo. Esta enseñanza ha sido por todos los siglos, hermanos. Y aquella persona que se posiciona
en traer honra a nuestro Dios, van a ver ustedes ahorita el terminar de la palabra o de las promesas de Dios para aquel que es justo y es fiel. Va a haber pruebas, va a haber sabiduría dada por el Espíritu. El segundo punto dice la disciplina de Dios. ¿Qué trae? Es para beneficio de los creyentes. Los ojos que te vas a fijar tú en Él a pesar de las pruebas van a ver el beneficio. Hermano, no estoy hablando de beneficio de este mundo. He estado comunicando a los hermanos en inglés que yo no he visto ninguna persona que esté rica que no invierta. No estoy hablando de riquezas de este mundo tampoco. Para salir de la pobreza hay que invertir en todas las áreas de tu vida. Hay que ser inversionista. ¿Por qué les digo esto? Ok, no estoy hablando de pobrezas o de riquezas del mundo, ok. Les dije la semana 2, 3 pasadas atrás, que los que hacen este tipo de inversiones van a ser probados, se van a caer en la nada. Inviertes tiempo en tu matrimonio, eres un matrimonio bien rico, de amor. Inviertes tiempo en tus pequeños, vas a ser gente de bien, parados como Daniel. Sus papás inversionaron en él la palabra de Dios. Aquel que inversiona buscando del Señor, de su boca saldrán fuentes de agua viva. Porque la palabra de Dios, todo lo que está en tu corazón, de tu boca va a salir. Va a ser completamente enriquecido en el Espíritu de Dios. Y no vas a ocupar de que alguien venga y te diga, conoce del Señor. Porque vas a estar bien posicionado, bien enriquecido con la palabra de Dios. Pero si nomás inversionamos, fíjense hermanos, hay sacrificio en dar, en ser inversionista. Si haces un sacrificio porque tienes que dar, Dios no le agrada. Pero si le buscas por el amor que ha puesto en tu corazón, te va a palpar y te va a dar miel y te va a dar a comer leche y pan y que es más dulce que la miel. Pero cuando cae, te va a caer una amarguez en tu estómago, porque vas a sufrir lo que Él sufre por lo que le están rechazando. Vas a comprender el sufrir de Dios. Vas a ver la prueba que Él tomó a la cruz, la vergüenza que representaba esa cruz. ¿Quieren que les diga cuál es la vergüenza, hermanos? De acuerdo a la mentalidad romana, era exponerlos como los trajo al mundo para traerle vergüenza a él y a su hogar. Ahora, si te regresas a Génesis, ¿quién les tapó la vergüenza? ¿Quién nos vistió? ¿Quién te dijo que estás desnudo, Adán y Eva? Comieron del fruto de la sabiduría y del bien y del mal. ¿Ya? Cuando nació el hijo, un hijo trajo ofrenda de corazón, el otro trajo ofrenda de obligación. ¿Cuál fue aceptada? Va a haber sacrificio en la prueba. Vas a entrar a buscar al Señor con el anhelo de traerle una ofrenda a Dios. ¿Cuál es tu ofrenda? Les digo lo que dice en Romanos, capítulo 12. Esa es su verdadera manera de alabar a Dios, su verdadera ofrenda. Que ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos, para que conozcan la grandeza, buena voluntad y perfecta voluntad de Dios. Que ofrezcamos nuestros propios cuerpos como sacrificios vivos para Dios. Ya no haciéndonos como los del mundo, sino siendo transformados en nuestra manera de pensar. De no ver el mundo con la prueba, los leonzotes allá arriba de nosotros, sabiendo que Dios tiene el control de las cosas, amén.
Ahora, al siguiente escritura que vamos a leer, del versículo 12 al 16, dice así, hermanos, dice, donde quedamos ahorita, dice, de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted su majestad, sea arrojado a la fosa de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los, ¿qué? ¿De quién era Ciro? Que le dio ahorita allá en Isaías. Era el rey de Persia, mi hermano. Por eso les dije que había una transición del reinado Cedo y del Persa, estaban unidos. Y Darío era hasta una extensión, si ustedes quieren, el discípulo de Ciro. Nabucodonosor habló, Jeremías, de Ciro habló Isaías. ¿Con qué visión? Para levantarle el ánimo a Daniel. Estaban sirviéndole a los creyentes que estaban por venir después de ellos. Nos están escribiendo a nosotros, ellos a nosotros. Y nosotros vamos a hablar a los que vienen. Es la misma enseñanza de ayer y hoy. Dios no va a cambiar por nadie. Su palabra es fiel y es justa. Él no cambia como el hombre cambia, ni piensa como nosotros pensamos, hermanos. Entonces dice el siguiente versículo, perdón. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Lo estaban espiando, mi hermano. ¿Ustedes creen que no están viendo a ustedes cómo viven? ¿Cuántas veces oran? Cuando yo platico con mis hermanos en la fe y escucho que están hablando, sé en qué libro estaban leyendo. ¿En qué han estado ustedes sumergiéndose en la palabra de Dios? Y también percibo cuando traen del mundo dándoles patadas en los tobillos. Mas sin embargo no se pasa a juicio, sino que nos da potestad a orar 3 veces al día para que nos ayude. Porque hay gente observándolos, mis hermanos. Hay gente buscando cómo hacerlos tropezar, cómo hacerlos faltar. Versículo 14 dice, al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Se dio cuenta que la trampa que tenían los que venían en contra de él. El hermano Darío sabía de la escritura, posiblemente sí, posiblemente no, pero sé que Ciro sí sabía. El Señor le llamó mi pastor. Él va a edificar el templo. Estaba hablando proféticamente, quiero que sepan. Estaba hablando del buen pastor que tenemos en el capítulo 10 de Juan. Pero mencionó a Ciro como su siervo. Presten atención a la escritura en el contexto, mis hermanos, porque el buen pastor es Jesús. Los demás somos consiervos de Cristo Jesús. Entonces dice la escritura, la siguiente escritura dice, hermano, por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios. ¿Por qué les hice la pregunta ahorita? ¿Sabía Darío de nuestro Dios? ¿Sabía Ciro de nuestro Dios? El rey de Medo con el rey de Persia, uniéndose para el propósito de Dios, para rescatar
a los que estaban en cautiverio de Judá y llevarlos para atrás a que edificaran el templo. Todo el propósito de Dios está a la par. Nada de lo que habló va a ser rebotado en vano. Todo se va a llevar a cabo, mis hermanos. Todo, absolutamente todo. Especialmente cuando entremos al capítulo 7 para adelante de Daniel. Todo se va a llevar a cabo. Entonces dice, o sea que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. ¿Por qué tenía aprobación Daniel, mis hermanos? ¿A quién le era fiel? ¿A Nabucodonosor? ¿A Belshazzar? ¿A Darío? Mas nunca se postró de jactioso contra ninguno de esas autoridades. Si iba y se postraba 3 veces al día. Estos hombres están espiando, ya que era noche fueron con el rey a decirle, le siguen las mismas. 3 veces, hermano. Estaba orando. ¿Qué oraba? Señor, ayúdame. Ayúdame. Daniel trae una cara con el pueblo de Israel, hermanos, para que comprendieran este mensaje, que entendieran que pronto iban a ser liberados. Que nosotros que tenemos familias que están en cautiverio en el pecado, y Dios te ha dado las llaves del reino de Dios, para que dejen de la oscuridad y vengan a la santísima luz de nuestro Señor Jesucristo. Ya no caminen más en cautiverio o en oscuridad, pero ahora que sepan caminar y a dónde van, porque la luz no te va a hacer tropezar. Es solamente, le hablaba ahorita con el hermano Norberto, que solamente cuando la gente, dicen Hebreos, fijen sus ojos en Cristo Jesús, su perfeccionador de la fe. Cuando te quitas tus ojos de Jesús, ¡pum!, cae el tropiezo. A veces hablaba con el hermano Mark, a veces porque son jóvenes en la palabra de Dios, a veces por su propio querer. Ya gente grande en la fe, mira a ver lo que el hermano está haciendo y no está haciendo. Y tropiezan. Porque se quitan los ojos de Cristo y se ponen a enfocarse en el hombre, mi hermano, mi hermana. Daniel era fiel a Dios. Él estaba completamente esperanzado a las promesas de Dios. Si vamos a Romanos capítulo 8, hermano, uno de los versículos que mucha gente, les voy a decir ahorita por lo claro, ¿ok? Lo anuncian, pero nomás la porción que dice que todo lo trabaja para el bien de aquellos que le aman, y no dicen el resto. Es bien importante estar en contexto, hermano. Daniel sabía la escritura, Daniel sabía todo lo que iba a pasar, mas su fidelidad era para Dios, porque él sabía el propósito de Dios para su vida. Nosotros fuimos llamados con un propósito, mi hermano, a caminar el camino en la fe. Hicimos un acuerdo, no estamos en desacuerdo con Jesús. Hicimos una promesa, un pacto a caminar con Él. Señor, aquí estoy, mándame a mí. ¿Para con qué motivo? Les voy a repetir, hermanos, que muchos que están en el mundo, gobernantes y no, especialmente familiares, se arrimen a la fe de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Capítulo 8 de Romanos, mi hermano, si me acompañan rápidamente. Fíjense, esta escritura a mí me palpa en mi corazón. Les voy a repetir por el simple motivo de lo que dice en este versículo, les puse ahí en rojo. Hay una voluntad de Dios, dice en Romanos 12, es buena y perfecta. Perfecta. No hay error en la voluntad de Dios, mi hermano. Pensando en el versículo 28, ¿verdad? Le puse ahí en el capítulo 8 de Romanos. Dice así. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amén. Hermanos, miren, uno va a ser profeta, ¿ok? Uno va a ser apóstol, otro va a ser evangelista, otro va a ser pastor y otros van a ser maestros.
el don, el llamado que te ha dado Dios. Le dije yo al hermano Norberto, hoy les traigo palabras, dicen en Josué, de vida y de muerte. Yo les aconsejo que escojan vida. Si hoy no les atrae servir al Señor, pongan una determinación, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Es algo para escoger, mi hermano. No, Dios no te va a obligar a testificar. Dios no te va a dar un llamado en el cual no va a completártelo. Va a seguir trabajando a ti hasta que llegues a la perfección de tu llamado. Son promesas de Cristo Jesús. Por eso es que todo trabaja para el bien de todos aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Dice el siguiente versículo, hermano: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser, ¿como quién? Como su hijo. Fíjense, hermanos, te vas otra vez a Génesis, nos hizo de acuerdo a su imagen y semejanza, mi hermano, mi hermana. Este capítulo de Romanos está lleno de amor para la humanidad. No hay nada que te separe de su amor, nada. Hemos creído en el nombre por el cual podemos ser salvos. Ahora estamos sentados también con Cristo, junto con el Padre. Ahora dice, nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús, dice en Colosenses. Ahí estamos con Cristo, mis hermanos, mis hermanas. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. ¿Ya ven la fidelidad de Daniel, hermanos? ¿Con quién caminaba Daniel? Fíjense, hermanos, la invitación a caminar en el camino. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, ahora la gloria de Dios vive en ti. Ahora Él te dio las llaves del reino de Dios. La gloria que bajaba en una nube, ahora está en ti. Y en esa misma nube que bajaba, lo vamos a encontrar un día con Él. Así vivían los profetas. Sabían las promesas que al tercer día nos iba a resucitar, a levantar de los muertos. Ellos tenían esa certeza, esa fe. Y el día que Cristo resucitó, los rescató. Ahora viene. Ahora los que estamos vivos no vamos a preceder a los que murieron en la fe. Si viene el Señor ahorita, vamos a ser primero ellos, van a ser levantados y enseguida nosotros, mis hermanos. Y vamos a encontrarnos con ellos en la nube, con un sonido de trompeta, mi hermana, mi hermano, con trompeta de arcángel, y vamos a ser rescatados en un abrir y cerrar de ojos, dicen en Corintios capítulo 15. En un abrir y cerrar vamos a ser arrebatados. Y después va a ser el sufrimiento, el cual le tiene Daniel, Jeremías, Isaías sufriendo por la gente que no quiere arrepentirse y venir a buscar al Señor o caminar con Él. Esta es la escritura que les quería comentar, hermanos. Dice el siguiente punto, dice la práctica de los hacedores de la palabra es la relación correcta del creyente con Dios. ¿Por qué les puse este otro punto, hermanos? Porque yo voy a ser sonante en esto. No fijen sus ojos en mí. Si alguno causa a alguno de nuestros hermanitos a pecar, sería mejor que nunca hayamos nacido, dice la palabra de Dios. ¿A pecar en qué? En que se fijen en mí. No, a mí, dicen los apóstoles, el Señor que me llamó. A Él sea toda la honra y todo el honor y toda la gloria. A Él. En el nombre de Jesús, dinero no tengo, pero lo que tengo todo en el nombre de Jesús, levántate y camina.
dándole las llaves de la salvación a la gente, mis hermanos, para la gloria de Dios. Versículo, regresando a Daniel, del 17 otra vez, hermanos. Yo sé que les traigo mucha lectura y les voy a repetir, es esencial, no lo puedo nomás parafrasar. Aguántenme un poquito más, dice. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Fíjense que todo obra para el bien de aquellos que son llamados. No puedan quitar la piedra, dice. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Presten atención, mis hermanos, por eso les decía que ellos conocían de estas cosas. Muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia. Fíjense, mis hermanos. Dice: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Fíjate la humildad y el respeto. Que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios. Y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Esto es para la gloria de Dios. Yo confío en el Dios que vive. Nunca le he faltado. Yo me voy a postrar ante mi Dios y le voy a pedir ayuda para que ustedes sean prosperados. Era la función de Daniel. Y todo el rey que pasaba era prosperado. No por Daniel, mis hermanos, sino porque el Señor había decretado de antemano lo que iba a hacer con la tribu de Judá, con los israelitas. Daniel, su posición era creer en lo que estaba escrito, estar completamente en armonía con el Dios que vive. Dice: el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Ahora sí, la ley de los medos, la ley de los persas no se compara para nada con la ley de Dios. De la manera que él se contó declarado inocente ante Dios, era por su fe. La razón que tú vas a estar en el tribunal de Dios, como hablamos en la semana pasada, y vas a ser decretado inocente, es por tu fe en Cristo Jesús. Y aunque vengan los leones, como dice en Pedro, a quererte zangotear, para nada, el Señor va a mandar a su enviado y va a sellar la boca de los que te atacan. El león representando Satanás, el tramposo. Ahora dice en el versículo 24, entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Por si les queda alguna duda, mis hermanos, de la dedicación de un siervo de Dios para la gloria de Dios. Mateo 10, 38 al 39 dice: si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí. ¿Qué hizo Daniel? ¿En quién confiaba? ¿A quién era fiel? ¿Me entienden?
Va a haber ocasiones que va a haber pruebas que van a poner su pellejo en la línea, mis hermanos. Dios sabe lo que está haciendo. Posiciónense con aquella fe, caminando en el camino, confiando que todo trabaja para el bien de aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito, de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo a su propósito, hermanos. Tenemos un propósito. Daniel entregó todo. Fue la prueba grande de Daniel, porque después va a hablar de las cosas del futuro. Ya habían puesto a sus amigos en un horno, ahora le tocó a Daniel. En el horno miraron a 4 hombres, ahora Daniel miró al enviado a tapar fíjense la gloria de Dios, mis hermanos. Ángel significa enviado. ¿A quién envió el Padre? ¿Quién es nuestro enviado? Fíjense la pregunta que les puse en esa fotografía, mis hermanos. Dice: ¿y tú cuánto estás dispuesto a dar por Dios? Aquellos que guardan su vida la perderán, los que la entregan la salvarán. Fíjense, hermanos, fíjense. No estoy diciendo que esa persona sea Daniel, hermano, pero sí ya estaba grande de edad. Presten atención a la escritura, mis hermanos. Es hermoso cuando miramos a obrar a Dios en nuestra prueba. Las enseñanzas de Dios en la prueba exceden lo que uno puede razonar y te hace crecer en la fe y avienta raíces bien profundas, inmovibles como Daniel. Para cerrar, dice la escritura, mis hermanos: paz y prosperidad a todos ustedes. No. Después el rey Darío envió la siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío. ¿Y qué dice ahí? ¿De quién hablamos en Isaías? Ciro, mi siervo, le voy a llamar al pastor, porque va a mandar a los que están en cautividad en Babilonia a que edifiquen otra vez el templo. Dios es un Dios de pactos, mis hermanos, y Él nunca va a quebrantar ninguna promesa para con nosotros. Él te va a llevar en la prueba para que la gente alabe, se postre y proclame desde arriba de sus pulmones las grandezas y maravillas de Dios, que su reino no tiene fin y que hace grandes cosas en el cielo y en la tierra. ¿En quién? En ti y en mí. Vamos a ir a testificar después de hoy, hermanos, especialmente a los que nosotros amamos. Vamos a empezar a caminar en la fe con el afán de que este lugar se replete de gente escuchando el servicio de la palabra de Dios, sin diluir la palabra, sin juzgar a nadie. Dios bendice a todo aquel que se humilla enfrente de Él y le trae honra y gloria para su reino. Último punto, hermanos, para cerrar y contar la última alabanza. Dice: Dios no es limitado a los tiempos, su obrar es eterno y su reinado es para siempre. Nunca va a terminar contigo hasta que estés en la presencia con Él. Entonces se completó todo. Ahorita vamos a seguir viviendo y testificando, hermano, para traerle honra y honor a Dios. Hoy es el día de parar y meditar y decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Quiero caminar contigo, quiero dejar de ser tramposo, mentiroso y engañando a mis hermanos y a mis hermanas en la fe. Voy a caminar en el poder de tu Espíritu para edificarte un templo aquí, en la cabeza y en mi corazón, para cuando hable de tus maravillas, tu grandeza. Prefiero hablar vida en vez de muerte a los que me rodean, sea reines, funcionarios
o reyes o gobernantes, vamos a hablar de la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mark. Porque Él es bueno, mis hermanos, y Dios nos ama. Dios tiene un gran plan para nosotros y quiere que nos posemos en su presencia, especialmente para darle gracias al Señor. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Oramos en tu nombre, Padre, porque no tenemos otro nombre en qué orar y en quién confiar. Oramos, Padre, para que tú nos sigas fortaleciendo en nuestro caminar, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que nos pongas oportunidades enfrente de nosotros, Padre, para declarar la grandeza de tu amor, la misericordia que tú tienes para todo el mundo, Señor. Que todos encuentren la paz en nuestro Señor Jesucristo para postrarnos en tu presencia y no ser encontrados culpables, Señor, para ser inocentes. Te damos gracias por el servicio de ahora, Padre, y pedimos en oración en el nombre de Jesús para que también fortalezcas el servicio de la tarde como fue el de la mañana, Señor. Te amamos y te alabamos y oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Padre, se me pasó. Gloria a Dios, amén. Y es su Padre amable, hermanos. Él es bueno y para siempre su misericordia, amén. Oh, hay miles de historias acerca de cómo eres tú, pero yo conozco tu dulce voz en la oscuridad y me dices que me amas y nunca me dejarás. Díganselo, hermanas. Eres un buen padre. Así es. Así eres tú. Así eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Oh, hay muchos buscando respuestas por todo lugar, pero sé que lo que buscamos solo tú nos puedes dar, porque sabes lo que anhelo antes de mi oración. Eres tú, buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres tú, buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Díganselo, hermanos. Gloria a Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Alabamos, Señor.
Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Y espero se hayan gozado, hermanos. Yo sé que me pasé un poquito del tiempo, pero no podía dejarle el capítulo a medias. Gloria a Dios.